Hasta este punto en el curso hemos visto el significado y el origen de las enfermedades desde distintos puntos de vista, desde la alimentación, desde el pensamiento, desde las emociones, en fin, desde todos aquellos aspectos que realmente afectan nuestro estado de salud, tanto físico como mental. Y también hemos visto a lo largo de este curso los significados como tal de cada una de las zonas y áreas del cuerpo para poder identificar de dónde proviene directamente el origen precisamente de estas enfermedades y cuáles serían las posibles causas psicosomáticas de estas manifestaciones corporales o físicas. Ahora, una vez que hemos visto todo este tipo de contenidos y que ya tenemos un poco más de conciencia realmente de cuál es el significado y cuál es la función de la enfermedad en nuestra vida, pues vamos a ver 10 pasos o 10 aspectos que son claves o importantes a la hora de manejar nuestra propia salud, de revertir algunos de las manifestaciones que se han dado a nivel físico como enfermedades. Muchas de ellas son revertibles, muchas de ellas son sencillamente funcionales, es decir, tienen una implicación para hacernos caer en cuenta algo en la vida y cuando caemos en cuenta desaparecen. Otras que ya vienen de pronto con un poco más de fuerza, que se han sostenido durante mucho tiempo, que su característica es muy profunda dentro del inconsciente, pues son enfermedades crónicas un poco más complejas de manejar, pero aún así en todas las enfermedades se puede alcanzar un mejor proceso de sanación, un alivio a la enfermedad, digamos un mayor control de algunos de estos síntomas o enfermedades que se nos presentan. Entonces, en estos 10 pasos vamos a ver 10 cosas que debemos hacer para poder mejorar nuestro estado de salud, para poder sanar en muchos de los casos nuestras enfermedades y para poder mitigar los efectos de la enfermedad en caso de que no sea algo curable o sanable de manera fácil. Igualmente, pues estos 10 pasos van a ser muy genéricos, no vamos a estar analizando cada uno de los casos, cada una de las enfermedades, sino que sencillamente son 10 cosas en general que debemos hacer para poder mejorar nuestro estado de salud. Si quisiéramos profundizar en algunas de ellas o dar una orientación mucho más adecuada, pues ya tendría que haber un proceso de revisión de cada una de las enfermedades y cada una de las manifestaciones para que realmente pudiéramos atacarla de una manera mucho más precisa. Pero estos 10 pasos son 10 cosas que debemos tener claras y que deben estar presentes si realmente queremos recuperar nuestra salud física y nuestra salud emocional. ¿Cuál es el paso 1? El paso 1 es descubrir el origen de la enfermedad, es decir, tener clara cuál es el origen de la enfermedad, dónde empieza la manifestación de este tipo de enfermedad o de este tipo de síntoma, porque no podemos generar cambios en nuestra vida y en nuestro cuerpo si no sabemos realmente en dónde se originan estos problemas que se nos han venido manifestando. Entonces, lo primero es aclarar el punto de inicio. Y aquí les presento esta imagen porque una parte fundamental de aclarar el punto de inicio de las enfermedades es mirar nuestra línea genealógica si la podemos mirar. En muchas ocasiones o muchas personas de pronto no podrán analizar cuáles han sido sus antepasados, cuáles han sido sus antecesores y de pronto no tienen la información necesaria para poder determinar si esta enfermedad que está sufriendo en este momento viene de una línea genética de alguno de los antecesores o no. Pero en la medida en que sea posible realmente analizar todo este tipo de aspectos va a ser muy importante porque nos va a permitir a nosotros realmente generar una serie de conocimientos o una serie de situaciones que pudieron desencadenar genéticamente nuestra enfermedad. Entonces, la genética y la genealogía como tal, pues lo que nos dice es que nosotros vamos a depender inicialmente de una carga recibida por nuestros padres, como lo veíamos en los videos anteriores, pero esta carga viene desprendiéndose también de nuestros abuelos, tatarabuelos y demás. Si nosotros podemos identificar que la enfermedad es generacional, quiere decir que hay un proceso de aprendizaje no resuelto. Y el hecho de poder determinar en qué individuo surgió esta enfermedad o se manifestó esta enfermedad y qué tipo de carácter, de componente emocional o psicológico o qué problemas vivió este individuo para poder desencadenar esta enfermedad, nos va a ayudar a contrastar a nosotros en nuestra propia vida para no cometer los mismos errores o no vivir las mismas experiencias o no tener realmente el mismo carácter que desencadena esta enfermedad. Entonces, si podemos evidenciarlo en nuestra línea genealógica va a ser maravilloso porque vamos a tener una herramienta para poder trabajarlo de una manera mucho más asertiva y directa sobre lo que nosotros hemos visto.
Una vez que hemos visto cuál es el origen a nivel genealógico o genético, también debemos identificar cuál es el origen presente de nuestra enfermedad, no solamente desde nuestro pasado si viene de allá, sino cuál es el origen presente. Es decir, vamos a suponer que posiblemente mi tatarabuelo sufría de cáncer de piel y sufrió de cáncer de piel porque tuvo un conflicto muy fuerte o era una persona muy conflictiva de pronto con las personas cercanas a sí mismo. Entonces, en este momento ya puedo yo identificar que ese pudo haber sido de pronto un origen, pero en este momento, adicionalmente mi carga genética, ¿será que yo estoy viviendo situaciones conflictivas con las personas que me rodean? Ese también es un punto clave porque identificar el origen en este momento me permitirá a mí saber de qué tipo de personas o qué tipo de situaciones o qué tipo de emociones o pensamientos son los que me están generando la enfermedad. Si la enfermedad, por ejemplo, es por estrés en el trabajo, por una relación conflictiva con la mamá o con el papá, por una relación conflictiva con los hijos, con la pareja, identificar ese punto de origen, que es el que me detona la enfermedad, me va a permitir realmente mejorar o cambiarlo si yo ataco directamente ese foco. Y para eso existe algo que nosotros debemos hacer, que es entrar en una cuarentena emocional o de pensamiento de estos focos de enfermedad. Por eso es súper importante identificar el origen. Si yo veo que el origen de mi enfermedad es mi trabajo, pues debo entrar en una cuarentena. ¿Qué es una cuarentena? En un aislamiento de aquello que me genere un conflicto o un problema. En este caso debería aislarme del trabajo, debería cambiar el trabajo, debería cambiar mi situación laboral. Si por el contrario el tema es quizás la pareja, pues igualmente si ya no hay opciones con esta pareja y es algo desgastante, agotador, que me está enfermando, que me está haciendo daño, debo hacer una cuarentena con respecto a mi pareja o aislarme de mi pareja si ya no puedo manejarla de otra situación, de otra manera diferente, perdón. Entonces, entrar en una cuarentena es aislar todos los focos, aislar todos los efectos y todas las situaciones o personas que me generen una enfermedad o que me refuercen la enfermedad o la manifestación de la enfermedad. De lo contrario, no va a ser fácil realmente sanar o aliviarnos si siempre vamos a estar sujetos a situaciones o a personas, a pensamientos, a emociones tóxicas para nosotros. Y aquí es donde es muy importante empezar a marcar límites con las personas y las situaciones. Si esta persona o situación es benéfica para mi vida, la dejo entrar en mi vida. Si esta persona o situación no es benéfica para mi vida, pues sencillamente debo marcar un límite y darme la prioridad y darme el sentido primero de saber que lo más importante es que yo pueda estar bien para poder estar bien con los demás. Si yo no estoy bien porque los demás me afectan y si no puedo cambiar ya definitivamente lo que yo tengo adentro y ellos siguen afectándome, pues debo aislarme o entrar en una cuarentena de este tipo de personas o situaciones que sean tóxicas para mi vida y que me estén desencadenando algún tipo de enfermedad. Ahora, ¿qué situaciones pueden presentarse y qué personas pueden presentarse? Pues todo tipo de personas o situaciones que sean tóxicas. Lo importante y quiero resaltar aquí no es sencillamente hacer una cuarentena de toda mi vida, es decir, si me molesta el vecino, si me molesta la pareja, si me molesta la familia, si me molesta el jefe, si me molestan las personas que tengo a cargo, si me molesto yo mismo, pues ¿en qué cuarentena voy a entrar? ¿Me voy a aislar de la sociedad sencillamente para que nadie me moleste? No, el problema realmente es cómo interpreto yo mi sociedad y el mundo en el que estoy viviendo. Entonces no puede haber una cuarentena en donde me aísle absolutamente todo para no estar enfermo, porque realmente el problema no sería el todo, sino que el problema sería realmente cómo veo yo las cosas que suceden en mi vida. Y yo no puedo generar una cuarentena de mí mismo. Entonces ahí el orden de las ideas sería realmente cambiar esos parámetros, cambiar esas estructuras de pensamiento, de estilos de pensamiento que me permitan estar mejor con la sociedad y el día de mañana, pues obviamente, conmigo mismo y con mi entorno. Pero si siento que estoy bien, si siento que todo fluye, pero hay una persona o una situación específica o algo en mi vida que realmente es lo que me genera el problema, pues sí fácilmente me puedo aislar y puedo generar una cuarentena de ese inconveniente. Entonces hay que analizar muy bien si el problema es personal, si el problema es mío, de cómo veo las situaciones y demás, o si realmente hay una situación que ya sale de mi control, sale de mi capacidad de estar estable, de capacidad de estar bien, pues sencillamente lo aíslo.
¿Cómo podemos nosotros identificar qué tipo de situaciones, de personas, de alimentos realmente debemos meter a esta cuarentena? ¿O cómo nosotros debemos identificar realmente qué cosas generan una dificultad en mi proceso de sanación? Aquí, como ustedes ven, vamos a encontrar una línea de tiempo. En esta línea de tiempo vamos a tener aspectos positivos, obviamente, y aspectos negativos. Las rayitas que van hacia arriba serán los temas positivos, las que van hacia abajo serán los temas negativos. ¿Cómo hago yo para identificar cuáles son esas situaciones, personas, hábitos, emociones o alimentos que yo debo meter en cuarentena? Es decir, que debo sacar de mi vida, que debo sencillamente aislar. Pues vamos a suponer que tú todos los días te levantas y te levantas de una manera saludable, por así decirlo. Hay personas que se levantan más cansadas y enfermas de lo que se acostaron, pero el hecho es poder mirar en qué punto del día o bajo qué circunstancias empiezo a desencadenar los síntomas o empiezo a generar malestar. Supongamos que a mí me dan migrañas y mi enfermedad es la migraña. Entonces yo me levanto todos los días y me levanto sin migraña, vamos a suponer. Pero por lo general me levanto de pronto tarde y me coge el tiempo para irme al trabajo. Entonces el simple hecho de levantarme y salir corriendo al baño y a ducharme y demás ya me empieza a generar estrés y empiezo a tener de pronto, pues, empiezo a entrar en unas ondas RAM, en unas ondas alteradas de mi cerebro y energéticamente alteradas en mi cuerpo también, y me empieza a generar estrés y empiezo a sentir un pequeño malestar porque cada vez que me levanto salgo corriendo al baño y no me doy el tiempo necesario para despertarme tranquilo, en paz y en calma y disfrutar la manera en que despierto. Entonces ese sería un hábito, levantarme tarde, y ese hábito inicialmente me genera algo de malestar. No me va a dar migraña, pero me genera malestar. Luego voy para el trabajo y yendo para el trabajo siempre hay trancón a esa hora, entonces me estreso aún más porque sencillamente voy a llegar tarde. De pronto mi jefe ya me tiene entre ojos y entonces cada vez que llego tarde me regaña. Entonces cada una de esas situaciones en la vida me van generando o me van dando una gotica, otra gotica, otra gotica, otra gotica de estrés, hasta que a lo último, al final del día, o a mitad del día, o a las 2 de la tarde por lo general, me empieza a dar migraña. ¿Por qué? Porque me levanté tarde y salí corriendo, porque mi jefe ya me tiene entre ojos y a toda hora me regaña, porque no controlo las situaciones externas como por ejemplo el tráfico y dejo que el tráfico me altere emocionalmente, me pongo agresivo. Aparte de eso, de pronto voy y consumo alimentos que no son para nada saludables, desayuno, almuerzo y como con comida chatarra, con grasas, con azúcares, etc. Entonces, pues claro, ya el cuerpo ha generado una cantidad de acumulación de situaciones negativas que hace que a las 2 de la tarde ya tenga dolor de cabeza, y eso se vuelve mi día a día. ¿Bien? Entonces todos los días a las 2 de la tarde me da dolor de cabeza. Si yo logro identificar cada uno de estos parámetros que vemos acá, cómo afectan en mi vida, tanto de manera positiva como negativa, puedo empezar a aislar y a meter en cuarentena algunos de estos aspectos y puedo trabajar otros para poderlos mejorar. Entonces, si sé que el levantarme tarde me estresa, pues cambio un hábito y me levanto 20 minutos antes. Mientras mi cuerpo se acostumbra, va a ser de pronto traumático, pero después de que esté acostumbrado voy a estar mucho más tranquilo a la hora de despertar y voy a bajar un nivel importante de estrés en mi día a día. Luego de pronto, si siento que el tráfico constantemente entorpece mis actividades y el trabajo no está realmente lejos, puedo irme en bicicleta, llegar mucho más rápido quizás y tener algo de actividad física. Entonces puedo cambiar el hábito de irme en el carro a irme en la bicicleta. Las personas, si tengo un conflicto con alguien, pues sencillamente puedo hablar con esa persona, trabajar el conflicto, mitigar el conflicto y quitarle otra gota de estrés a mi vida. Las emociones, si definitivamente hay cosas que no puedo mejorar, pues sencillamente me calmo, me tranquilizo, empiezo a pensar de manera positiva y a regular mis emociones, y de esa manera voy quitando también cargas de estrés, y así sucesivamente. Si veo alimentos, por ejemplo, entonces dejo de comer tantas hamburguesas, pizzas y perros y empiezo a comer de pronto más ensaladas, empezar a comer más granos, algo que me dé realmente un poco más de bienestar. Y en la medida en que yo identifique esos aspectos negativos y genere cambios sobre esos aspectos negativos,
me voy a dar cuenta que la migraña poco a poco deja de manifestarse en mi vida, porque estoy aislando los factores que desencadenan la migraña. De eso se trata, de hacer una línea de tiempo. Entonces, todos los días lo que debo hacer es llevar una agenda, o en el celular, en un bloc de notas o lo que sea, tener una información que me permita saber en qué momentos del día pierdo el control de mis pensamientos y de mis emociones, en qué momentos del día, con qué personas o con qué situaciones se me disparan los picos de la enfermedad o los síntomas de la enfermedad, para poder ser muy consciente de lo que se genera y cómo se genera y empezar a tomar todos los correctivos que debo tomar. Recordemos que esto es un proceso totalmente integral, en el cual cada cosa que yo mejore o cambie en mi vida va a repercutir directamente en temas de mejora tanto a nivel físico como a nivel mental. ¿Y qué es lo importante acá? Hay que tener en cuenta que hay cosas que de pronto nos hacen mucho bien y que por lo general no las hacemos. Entonces no es solamente identificar las situaciones negativas, es importante identificar las negativas para cambiarlas y pasarlas a positivas, pero también es muy importante poder identificar cuáles son las cosas positivas que me generan bienestar y que me limitan la aparición de la enfermedad o que me ayudan a mitigar la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo hago ejercicio, los días que hago ejercicio no me da migraña. Entonces, ¿qué debo hacer todos los días? Hacer ejercicio, ¿sí? Si, por ejemplo, como X o me alimento de cierta manera en ese día, siento que no me da migraña. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues todos los días comer de la misma forma para que no me dé migraña. Pero si no hemos identificado cuáles son las cosas que nos alivian o cuáles son las cosas que realmente nos dan tranquilidad y que nos ayudan a mitigar la información y no las tenemos claras, pues no vamos a tener un plan de acción realmente óptimo para poder actuar. Así que lo más importante, y este punto es el primero porque es casi que el más importante de todos, es poder identificar cuáles son los factores negativos que me desencadenan la enfermedad, cuáles son los factores positivos que me ayudan a mitigar la enfermedad y llevarlos a un plan de acción. Los negativos, pasarlos a acciones positivas y los positivos, reforzarlos constantemente. Hay cosas simples que a veces no tenemos en cuenta, pero por ejemplo, si me baño con agua fría o como me baño con agua caliente. En algunas ocasiones, y depende de la enfermedad, el agua fría me ayuda o el agua caliente me ayuda. Entonces, cosas tan simples como definir qué tipo de agua, si es caliente o fría, me conviene más para mi salud, qué tipo de alimentos, qué tipo de hábitos, con qué tipo de personas, qué tipo de lecturas, qué tipo de planes me ayudan, y lo hago de manera constante, voy a sentir un alivio bastante importante en la enfermedad. Esta es la primera tarea de todas, sería hacer una línea de tiempo mirando aspectos positivos y negativos, aislar, es decir, sacar a cuarentena o meterme yo en una cuarentena de aquellas situaciones, personas o aspectos que sean tóxicos o nocivos, es decir, marcar los límites y sacarlos de mi vida y construir con todo esto un plan de acción, evidenciando en la medida de lo posible a través de la línea genealógica de dónde proviene genéticamente mi enfermedad y qué tipo de situaciones se vivieron con anterioridad que desencadenaran esa enfermedad para poder también empezar a trabajar sobre estas situaciones y resolverlas. Nos vemos en el próximo video donde vamos a ver otro tip importante para mejorar nuestro estado de salud. Gracias.